La sirvienta suplicó que parara. Nadie imaginó lo que la mujer con anillos y tacones terminaría haciendo. El cuerpo de doña Ivone quedó extendido en la alfombra como si el mundo hubiera olvidado por un instante cómo sostenerse. El golpe fue silencioso y absoluto, un pequeño ruido sordo contra la tela, un olor leve de café derramado, la luz del mediodía que se filtraba por las cortinas sin poder iluminar la gravedad del instante. María Aparecida se arrodilló junto a ella con el corazón convulso. Sus manos temblaban más de rabia contenida que de frío. Buscaban el pulso, un gesto, algo que le dijera que todo aquello no era real. «Por favor, doña Paula, por favor», susurró, la voz empapada en súplica. «Por favor, pare». Paula Pacheco observó la escena con la calma medida de quien mantiene un escenario bajo control. Sus manos no mostraron prisa, solo el gesto preciso de quien conoce la teatralidad del poder. Un movimiento lateral, un gesto para apartar a María, la mirada que pide que se respire en silencio. Su vestido, impoluto, sus uñas pintadas de un rojo que parecía haber sido elegido para contrastar con la palidez de la señora, y su discurso, ya ensayado. «No exageres, María, ella está mayor, es normal que pierda el equilibrio». El silencio en la sala pesaba más que cualquier grito. Los empleados que rondaban la casa se hicieron pequeños, ocupándose de las cosas menos relevantes. Un cojín que se desacomodó, una taza que quedó con restos de café. Nadie dijo lo que María veía en el brazo de doña Ivone, apenas una marca que asomaba como una sombra bajo la piel delgada. Nadie cuestionó la rapidez con la que Paula reorganizó la escena, como quien limpia las huellas de una mentira para dejar el suelo impecable. María recordaba el primer día en esa casa con la nitidez de quien conserva un mapa de certezas cuando todo lo demás se desordena. Había llegado con una valija pequeña y un boleto de esperanza. Podía mantener a Juan Miguel en la escuela, su madre Rosalba, que aún vivía, recibiría algunas monedas para sus medicinas, el alquiler que amenazaba en cada final de mes tendría al menos una tregua. Había aprendido a levantar a las 4:30 de la mañana, a encender la cafetera antes de que la casa reclamara su ruido oficial, a barrer sin hacer ruido para no despertar a la señora que dormía siestecitas de luz. Al principio, Paula tuvo la voz amable de quien organiza, sugerencias de cambios en la dieta, horarios, una aparente preocupación por la seguridad de doña Ivone. Se presentó como la esposa del millonario que la familia celebró en reuniones puntuales. Traía vestidos caros y una forma de ordenar la casa que parecía para muchos un alivio. Nadie imaginó que detrás de esa pulcritud habría un mecanismo meticuloso de control. Los cambios fueron lentos y apenas perceptibles para quien no vivía la casa desde dentro. Al principio eran correcciones. No digas así frente a los invitados. Mejor que no tome esa pastilla ahora. Eso no le ayuda. Después las palabras se volvieron órdenes, y las órdenes pequeñas trampas. Doña Ivone dejó de recibir llamadas de viejos amigos. Sus visitas se hicieron raras, pero siempre bajo la mirada supervisora de Paula. La familia entera, fuera de las paredes de la casa, parecía contenta. La madre del millonario vivía bien, bien vestida, bien alimentada, y el dinero llegaba puntual. Fernando, el hijo, era un figurante ausente en el teatro doméstico, llamadas escasas, promesas de atención que nunca llegaban, más de un fin de semana cada 2 meses. María sabía leer esos silencios, había aprendido a distinguir la voz que pide ayuda de la que inventa la preocupación. En su casa, con su hijo Juan Miguel dormido en la cama que compartían, ella se preguntaba hasta dónde podía arriesgarse. Una sola decisión equivocada y su contrato se rompería. Una denuncia anónima o simplemente la palabra de la señora de la casa en contra suya bastarían para dejarla sin ingreso. Su madre, Rosalba, resistía en un cuarto oxigenado por esperanzas frágiles. La mano de María era la que ponía el poco alimento en la mesa y llenaba los frascos de los remedios. Eso era lo que pesaba en cada decisión. La vida de otros dependía de su prudencia. Pero había otra cosa que pesaba más que cualquier temor, la dignidad de doña Ivone. Había algo en la forma en que la anciana fingía no ver, en el modo en que tragaba palabras, que encendía en María una necesidad íntima de justicia. No era heroísmo, era la suma de noches mal dormidas y miradas que no podían nada más que guardar silencio. La violencia que veía no era grandilocuente,
era un control paciente, cotidiano, que corroía la autonomía, como si fuera una lenta corriente de agua perforando la piedra. Los primeros gestos físicos fueron pequeños, un empujón leve para obligar a la señora a levantarse, un vaso que se apoyaba con cierta fuerza en la mesa para probar que aún estás fuerte, manos que ajustaban la postura con una brusquedad que se justificaba con la palabra cuidado. Paula se movía con la precisión de quien sabe que la apariencia es su mejor protección, estremecía menos que una tormenta, pero ensuciaba más que un incendio. Una mañana María encontró en el borde de un plato una marca que parecía haber sido hecha por una caída reciente. Otra tarde vio a Paula sostener el brazo de doña Ivone con firmeza innecesaria, mientras le hablaba en un tono que no admitía réplica. La gota que casi derramó el vaso fue la palabra internación. Paula la pronunció con la despreocupación de quien maniobra piezas en un tablero. Quizá es hora de pensar en un lugar más seguro para ella, dijo frente al té, con una calma académica. No agregó detalles, no habló de procedimientos, no explicó alternativas. Solo colocó la idea como quien deja una semilla en tierra fértil. Para María fue un zumbido en los oídos. Internación, la posibilidad de que la señora fuese arrancada del único hogar que conocía, de sus recuerdos, de la costumbre de sentarse a la ventana, de la manera en que movía las manos al hablar de los nietos. Internación significaba además la posibilidad de que el daño quedara oculto, que lo que ocurría entre paredes se volviera irrelevante, porque el poder económico podría anegar cualquier pregunta. Esa misma tarde, sola en la cocina, María repasó mentalmente sus opciones. Podía seguir callando y mantener la seguridad de su empleo. Podía aceptar que la casa tuviera su disciplina, su manera de ver la vejez. O podía arriesgar lo único que tenía y hacer visible lo que no quería ser visto, el modo en que una mujer joven podía, con frases suaves y gestos precisos, hacerse dueña del cuerpo y la voz de otra. Su hijo, su madre, su propia historia, todo pendía de una cuerda fina. Las noches antes de tomar la decisión fueron de insomnio óptico, imágenes repetidas en su cabeza como escenas de un guión. Recordaba la vez en la que doña Ivone le había entregado una bolsita de caramelos a Juan Miguel y le había sonreído de un modo que parecía pedirle al mundo que no la abandonaran. Recordaba la sonrisa que tenía cuando hablaba de su difunto esposo, el brillo en sus ojos al recordar un atardecer en la playa. Esas imágenes la empujaron a entender que no se trataba de una lucha personal contra Paula, se trataba de proteger la memoria y la autonomía de alguien que había sido minimizada. La estrategia nació de la urgencia. No era sofisticada. Un celular, memoria suficiente, un rincón desde el cual grabar sin ser vista. El teléfono de María tenía la pantalla fisurada, una grieta que hacía un dibujo en cristal, como si alguien hubiera intentado dibujar la vida con una línea defectuosa. Aquella pantalla vieja sería su testigo. Aprendió a silenciarlo de madrugada, para que no anunciara su presencia en la casa. Ahora, para lo que planeaba, debía volver a convertirlo en voz. Hubo un momento en el que vaciló. La posibilidad de que la grabación no sirviera, que Paula la descubriera, que Fernando terminara por creer la versión de su esposa. Pensó en las consecuencias concretas, una carta de despido, la humillación pública, la pérdida de la casa. Pensó también en la consecuencia del no hacer nada, la prolongación de una violencia que, aunque no sangrara en público, dejaba huellas en la percepción de doña Ivone y en su capacidad de decidir. La duda se disolvió al recordar la mano de la anciana temblando al intentar alcanzar una taza, cuyos bordes Paula empujó lejos con un gesto de desprecio. Fue ahí cuando decidió arriesgar. La preparación fue meticulosa en su sencillez. Colocó el celular con la cámara orientada hacia la sala, pero ligeramente obstruida por un florero, para que no pareciera una vigilancia deliberada en caso de que alguien lo encontrara. Eligió un rincón alto de la estantería, donde los libros servían como pantalla. La cámara quedaría con un ángulo que capturaría la mirada de la habitación como si fuera una confesión. Revisó la memoria, borró videos antiguos, dejó espacio para lo esencial. Lo dejó en modo avión durante gran parte del día para evitar llamadas inoportunas, pero activó la cámara en silencio antes del mediodía, cuando sabía que las rutinas se repetían. Esa mañana, mientras colocaba el teléfono, la casa se mostró en la versión que mejor ocultaba su nervio. Los cuadros rectos, el mantel sin arrugas, el reloj que marcaba las horas con puntualidad monótona. La vida seguía con su apariencia de nunca roto. Paula preparaba una infusión, con movimientos calculados.
La mano que vertía el agua era firme, casi escultórica. Doña Ivone se sentó con la lentitud de quien conserva su mundo a través de las costumbres. Sus manos temblorosas buscando la taza que María, con un movimiento furtivo, acercó sin que nadie la viera. Pequeños detalles que cualquiera podría ignorar adquirían para María el peso de una prueba. Un gesto de molestia cuando doña Ivone intentó hablar. La insistencia de Paula en corregir la palabra. La forma en que la armónica de sus frases disolvía cualquier intento de réplica. De tanto ver esos gestos, María había aprendido a catalogarlos. Esa inclinación de cabeza que diría, esa memoria falla. Ese silencio breve que procedía a borrar la palabra de la anciana. Esa leve fuerza al guiar el brazo que debía alzar la taza. Antes de abandonar la cocina, María guardó la tapa de plástico del vaso con residuo que siempre quedaba en la mesa de la señora. Era un detalle tonto quizás, una mancha mínima en el fondo de un vaso que Paula solía recoger y fingir ignorancia. Para María, era una constancia, una pista que luego comprobaría en el video. Se obligó a sí misma a respirar con lentitud. Cada decisión conllevaba un peso. Hizo cuentas. Si el video no probaba nada, tendría que pensar en otra estrategia. Si el video mostraba algo, podría ser la prueba que trastornara la comodidad de un sistema construido para proteger la apariencia de bienestar. Salió a esconder el celular con la calma de quien disimula su nervio ante otros ojos. Se sentó un rato en la cocina, cerca del refrigerador, con las manos aún frías por la tensión. Miró su reflejo en el vidrio, ojos despiertos, ojeras de quien trabaja la noche y la mañana, el gesto decidido de quien se sabe con poco pero sostiene lo imprescindible. Pensó en Joao Mitrel, soñando con la valentía de su madre sin saberla. Pensó en Rosalba, en su cama, con su respirador, confiando en que el pequeño salario llegaría como siempre. Se prometió que actuaría con cuidado para no dejar al niño sin techo. La casa a su alrededor no sabía que estaba en vísperas de una ruptura. Los empleados se movían como siempre, en el registro del que no desea oír demasiado. Había compasión tímida en algunos, una mirada rápida, una inclinación de cabeza cuando pasaban cerca de María. Pero la mayoría prefería la prudencia del silencio. La lógica era simple. Conservar el trabajo era conservar la posibilidad de ayudar en casa. En un mundo donde la palabra de la señora podía decidir destinos, nadie quería refugiarse en la curiosidad del otro. María se escondió en el armario de la despensa para escuchar. Desde allí, la respiración se volvió un instrumento de vigilancia. Cada paso de Paula, el roce de la seda del vestido, el sonido del tacón que se aproximaba a la sala. Cuando la anciana se sentó, la voz de Paula comenzó su trabajo de neutralización. Había un tono didáctico, como si enseñara buenos modales a una niña testaruda. Levanta los pies, Ivone, que vas a lastimarte. Mira, así es como te sostienes. Las palabras eran suaves, envueltas en una capa de preocupación que hacía más difícil la denuncia. Pero la suavidad era un camuflaje. Hacia el final de esa puntualidad de cuidados, la voz de Paula se asentó en la dominación, una instrucción que no admitía contraargumentos. María apretó el puño hasta que los nudillos le dolieron. Tendría que esperar el momento preciso. No aspiraba a exhibir a Paula por el simple gusto de hacerlo. Su objetivo era que el hijo de la señora viera con sus propios ojos lo que se ocultaba detrás de esa corrección diaria. Que alguien con poder real tuviera que mirar las secuelas. No buscaba justicia de tribunales inmediatos, buscaba que la dinámica de la casa cambiara, que la anciana recobrara parte de la palabra que le habían arrebatado. Era un deseo modesto y esencial. El día en que colocó el teléfono para grabar no fue espectacular. Sin tormentas, sin visitas imprevistas. Solo hubo una serie de actos minuciosos y la sensación de que, al otro lado de la cámara, la vida ya no tendría retorno. La muñeca del reloj marcó la hora en la que María sabía que la rutina se repetía. Una charla sobre la alimentación, una frase sobre la seguridad, la oferta aparentemente benevolente de un régimen de ejercicios para mantener la movilidad. Paula, con su voz inmaculada, comenzó a ordenar pequeños movimientos para doña Ivone. «Ponte de pie, vamos a hacer esto juntas». La señora obedeció con la paciencia de los cuerpos que han sido domesticados a lo largo de los años. Cuando la tensión fue subiendo, las frases se hicieron cortas. La cámara, en su rincón, captó la escena con la imparcialidad de la tecnología. Un ángulo que nadie imaginaría como prueba. Una línea de visión que permitía leer las manos, la expresión de la cara, la cadencia de la voz. María presionó el botón de grabación con la certeza de que, una vez que la cámara empezara, no habría vuelta atrás. Había revisado la batería, había comprobado el espacio en la memoria. Había elegido el momento en el que Fernando no estaba en la ciudad, pensando que las cosas suceden con mayor impunidad, cuando los que tienen poder no miran. El primer gesto físico apareció casi sin violencia, una guía firme del brazo. La señora titubeó y su pie tocó el borde de la alfombra. La taza, dejada cerca, adquirió un protagonismo inesperado. Paula, con ese tono que mezcla autoridad con maternalismo, apretó más. La conversación, que había sido una coreografía de control, dio un paso hacia lo tangible.
María sintió un frío en la espalda. Su pulso marcaba el ritmo de la escena como un metrónomo. No se trataba solo de una corrección, era una imposición corporal. La cámara captó el vaso que se desliza, un movimiento que nadie haría por accidente. El contenido salió despacio, como si la casa hubiera tratado de disimular la caída. Doña Ivone, con sus ojos nublados, buscó un apoyo que no estaba donde debería, y la mano de Paula, calculadora, se apoyó en su espalda con una fuerza que excedía la ayuda. Un gemido débil, apenas audible, partió del cuerpo de la anciana. María lo sintió como una puñalada. La súplica que había estado latiendo en su pecho encontró por fin el camino de los labios. «Por favor, doña Paula». La voz tembló, menos por miedo que por la urgencia de quien no tiene más palabras. El sonido de esa súplica atravesó la sala y llegó, como una piedra arrojada en estanque, a un lugar donde la calma era un miedo bien aprendido. La escena tenía ahora la fuerza de la evidencia en potencia. María imaginó el rostro de Fernando frente a esa pequeña pantalla oscura, viendo cómo su madre había sido contenida, cómo la dificultad de su cuerpo era tratada como una falta a corregir. Imaginó la incredulidad en la cara del hijo, la contradicción entre la versión hogareña y la imagen real. Pero justo cuando la cámara parecía recogerlo todo, cuando los meses de observación y las pequeñas violencias de Paula se acercaban al punto de inflexión, María sintió que la historia exigía pausa. No se trataba de cobardía, se trataba de evitar que el acontecimiento explotara antes de que todo estuviera listo. Había un detalle que debía confirmarse, una continuidad de gestos que debía quedar registrada para que la versión no pudiera tergiversarse. El registro debía ser claro, no solo un empujón, sino una secuencia, una serie de pruebas que conformaran un patrón. Se apartó un poco dentro del armario. Escuchó el sonido del piso, la respiración contenida de la sala, el roce de la tela del vestido de Paula. Miró la pantalla del teléfono, que ahora parpadeaba con la mínima señal de que estaba grabando. La imagen era pequeña, casi íntima. En ella, la doña se movía con esfuerzo, y la mujer de anillos continuaba con su lección de orden. María sintió que su cuerpo se llenaba de una mezcla extraña. Temor, alivio, una especie de furia contenida que no sabía cómo acajar. Sus manos se cerraron sobre el borde de la puerta del armario. Y fue allí, en la pequeña penumbra de su escondite, donde una voz ajena a la escena empezó a marcar el compás de su decisión. No era la voz de un héroe grandilocuente. Era la costra de una vida que se resiste a aceptar la injusticia como precio del sustento. Pensó en Joao Miguel, en cómo le gustaría que su madre le enseñara que los límites no se toleran en silencio. Pensó en Rosalba, a quien todo lo material le parecía poco, pero la idea de que su hija fuera justa le diera orgullo. Y entendió, con la dolorosa claridad de quien acepta un riesgo, que la única protección que quedaba para la señora era la verdad visible. La grabadora, en el teléfono, seguía trabajando, y María, con la respiración breve, se acercó un poco más al borde del armario para no perder ni un gesto. En la pantalla, la escena se desplegaba con la frialdad que solo tiene aquello que no puede mentir. Y cuando la cámara captó otra vez la mano de Paula sobre el brazo de la anciana, cuando el vaso se movió en una dirección que obligó a doña Ivone a retroceder, la súplica de María volvió a salir, esta vez más firme, menos temblorosa. «Basta», dijo, y esa palabra no tenía espacio para la duda. La sala contuvo el aire, como si temiera romper algo irreparable. El silencio se alargó, y en ese silencio, Paula alzó la mirada por primera vez con una intensidad distinta. Sus ojos recorrieron la habitación, midieron el peligro. Había una cosa que no había calculado, la posibilidad de que quienes parecían débiles no estuvieran dispuestos a aceptar más. La casa, por primera vez en muchos días, dejó de ser un remanso perfecto para convertirse en un lugar donde se tensaron fibras que alguien, tarde o temprano, tendría que aflojar. María, desde su escondite, sintió una especie de alivio contenido en esa palabra, pero también supo que la pelea no estaba ganada. La grabación continuaba. Sus manos, adheridas al borde de la puerta del armario, sabían que lo que ocurría en esos minutos decidiría el tono del futuro inmediato. Si habría una rectificación en la casa, si Fernando recibiría la evidencia y actuaría,
si la anciana encontraría, aunque sea poquito, una recuperación de su voz. No sabía si habría investigación, denuncias, trámites. Esas eran palabras que se colaban en los pensamientos como nubes lejanas. Pero sabía que lo que primaba en ese instante era poner luz donde se había pretendido sembrar sombra. Con un último aliento que le supo a promesa, cerró la puerta del armario con suavidad para no hacer ruido, y se quedó allí, escuchando. La grabadora seguía. El sonido del vaso, el murmullo de la voz de Paula, la respiración de doña Ivonne. Todo lo que necesitaba estaba siendo guardado en la memoria de un teléfono con la pantalla rota. María imaginó por un instante la posibilidad de que el video quedara sin alcance, de que nadie le creyera, pero también imaginó a Fernando mirando la pantalla y sintiendo el choque de la evidencia. Esa imagen la sostuvo. El latido de la casa cambió, cuando alguien, en la calle, anunció su llegada con unos pasos que se acercaban al portón. No era Fernando, era la vecina que traía un paquete. El timbre sonó lejano, la vida cotidiana insistió en su ritmo. María contuvo un atisbo de risa contenida, la ironía de que las pequeñas cosas sucedieran justo cuando se decidía poner en marcha la verdad. Pero esa risa no llegó a ser risa, permaneció como un recuerdo de lo absurdo. Se comprende que no todo iba a terminar en ese instante. La grabación era el primer paso en una línea de acontecimientos que podría convertir un silencio cómplice en una escena donde la responsabilidad tendría que mostrarse. María, sin embargo, aún no imaginaba la dimensión de lo que vendría. Lo único seguro era la sensación convexa en su pecho. Algo había cambiado dentro de esa casa. Y mientras la cámara del teléfono seguía registrando, ella se volvió a repetir la promesa que había hecho a sí misma en la cocina aquella tarde. Cuidar la dignidad de quien había envejecido y reclamar la verdad con las armas que la necesidad le había dado. En el armario, con el teléfono cercano y el mundo aparentemente igual, María apretó los dientes. La puerta quedó entreabierta, apenas una rendija por donde la luz del pasillo se colaba. Afuera, los sonidos de la ciudad continuaban, indiferentes. Dentro, la sala respiraba como si esperara un veredicto. La grabación seguía su curso, sin juicio, sin emoción, pura evidencia. Y cuando la voz de Paula volvió a sonar con esa mezcla de autoridad y maternalismo que tanto la irritaba, María supo que no habría vuelta atrás. Sus dedos se aferraron al borde del armario como si, en ese gesto, pudiera sostener también la verdad que había decidido revelar. El portón crujió y por un instante el latido en la garganta de María se confundió con el sonido de las bisagras. No era la llegada que imaginaba. Pasos más decididos que los de una vecina, un bolso que golpeó la solapa como si quien llegaba tuviera prisa por apartar cualquier excusa. Fernando entró en la casa con la expresión de quien vuelve de un viaje y quiere creer que el hogar ha seguido igual. Traía la corbata aflojada y el teléfono entre los dedos. Olía a reuniones y a prisa, a días que se atropellan entre sí. María no pensó en palabras elegantes. Pensó en la pantalla pequeña y en lo que allí había grabado, en la mano que empujaba, en el vaso que rodaba, en el gemido contenido que parecía haber sido hecho para no molestar. Salió del armario con la ropa todavía oliendo a despensa y al miedo que la había acompañado toda la mañana. Fue a su encuentro con pasos medidos, con la voz afinada para no romper del todo la posibilidad de ser creída. «Señor Fernando», dijo, y su tono fue más duro que el que ella misma esperaba. «Necesito que vea algo». Él la miró con una mezcla de sorpresa y cansancio. En su cara había la costumbre de creer en la versión que le servían. Su vida, en buena parte, se sostenía en la confianza en lo que el día le mostraba entre reuniones. La casa le parecía ordenada, su madre bien atendida, su esposa eficiente. La idea de que existiera una doble cara no encajaba en la interfaz rápida de su mundo. María deslizó el teléfono hacia él con un gesto que fue casi de entrega y casi de acusación. Él lo sostuvo sin comprender todavía el peso de la recuestión. La pantalla rotosa parpadeó con la imagen grabada. Una sala. La luz filtrada. La voz de Paula en su registro más sereno, indicando ejercicios. La lentitud de doña Ivonne. Y luego la mano que empujó. El vaso que rodó. La súplica apenas audible de una mujer que hasta ese momento no se permitía romper la figura de la calma.
Hubo un tiempo breve en que la incredulidad apareció como defensa. Fernando bajó la cabeza. Buscó en la cara de su madre la corroboración. Ella estaba sentada, la mirada un poco perdida, como si la cámara no hubiera captado la totalidad de su historia, sino un fragmento confuso. Fernando cerró los ojos y dejó que la conversación interna hiciera su trabajo. Escuchar o negar. No puede ser, murmuró, como si pronunciara una palabra prohibida. No puede ser lo que veo. María observó la fisura en esa incredulidad con ojos que conocían la gramática del tiempo. Sabía que la primera reacción de alguien acostumbrado a creer en lo cómodo no era la rectificación, sino la resistencia. Por eso, con la calma de quien había medido cada posibilidad, le recordó en voz baja las pequeñas señales que había aprendido a juntar. La marca en el brazo, la taza que ya no estaba donde debía, las llamadas silenciadas a viejos amigos. Le dijo nombres, fechas, gestos. No eran peroratas. Eran puntualizaciones que encajaban con lo que la pantalla mostraba. Fernando se quedó callado. Al principio su silencio fue una coraza. Cuando la imagen en el teléfono repitió la secuencia. El empujón. El vaso. El gemido. Su mandíbula comenzó a temblar. No fue un estallido inmediato de indignación hacia Paula. Fue un choque íntimo. La certeza de que había vivido en la versión correcta de su hogar. Y que esa certidumbre ahora tenía una grieta. Se puso de pie con un gesto que era mitad dominio, mitad angustia. Miró hacia la sala, hacia su madre, hacia Paula, que por primera vez notó que su escenario podía dejar de ser perfecto. Paula apareció en la escena con la artimaña de quien posee la experiencia de neutralizar crisis antes de que sucedan. Su sonrisa no flaqueó. Su voz se afinó a la nota que mejor disimula. Intentó racionalizar la situación con la destreza de quien ha practicado la palabra que calma. Fue un accidente. Estaba intentando ayudar. La edad, ya sabes. Intentó desautorizar la evidencia con la misma naturalidad con la que ordena la mesa. Fernando la miró de frente. Y en su mirada se leían cosas que María conocía bien. La costumbre de delegar lo que duele. La dificultad para dejar de creer en la versión que hace el mundo menos incómodo. Antes de que pudiera medir la decisión, él deslizó el teléfono de su mano y con la voz que contienen los hombres acostumbrados a resolver con anotaciones, dijo: «Llama a una ambulancia». La orden fue más que un gesto práctico, fue una rendija por la que se filtró la responsabilidad. Paula reaccionó con la calma profesional de quien sabe que las actuaciones se dirimen en el timing. No negó por completo, no montó un escenario de defensa teatral, sino que intentó conservar su relato de cuidado. Sus labios pronunciaron con suavidad palabras que sonaban a lamento por la confusión. «Fernando, la casa es un caos con el estrés, no es lo que parece». Fue su intento de regresar la escena a un canal donde su autoridad se mantuviera incólume. Pero la imagen ya estaba fuera de control. Fernando llamó primero a emergencias con manos que hablaban de urgencia y de culpa. Los minutos siguientes fueron una sucesión de cosas concretas. La llegada de paramédicos que revisaron a doña Ivone, la presencia súbita de voces profesionales que aplicaron términos técnicos con un ritmo que habría sonado frío en otra circunstancia. Había notas médicas y protocolos, pero también miradas que decían que lo que sus ojos veían no podía reducirse a una coincidencia. En la ambulancia, la quietud de la mujer mayor contrastó con la tormenta que crecía en la casa. Doña Ivone se dejó atender sin protestar. Había en su modo de obedecer una resistencia antigua que se deslizaba entre la aceptación y el retiro. No era que no quisiera luchar, era que sus fuerzas se habían medido en tiempos distintos. Fernando subió al vehículo con ella, y cuando la puerta se cerró detrás, miró a María con una mezcla de disculpa y de una nueva dureza. Sus palabras no fueron explícitas, pero la decisión se dejó leer. Había comenzado a tomar en serio lo que antes relegaba. Paula, ante esa ruptura, empezó a mostrar fisuras que solo los que conviven con la soberbia saben disimular mal. Sus manos se movieron con menos precisión. Su voz mostró un dejo de prisas. No rompió, no hizo escándalo. Simplemente reorganizó su postura, como quien decide que la salida más elegante es extinguir la escena. Se marchó de la casa con la compostura típica de alguien que no planifica el retiro, pero que, acostumbrada a controlar,
Sabe cómo poner distancia hasta que la situación se enfríe. Cuando la puerta principal se cerró tras su salida, la casa quedó con un ruido desigual, el eco de tacones lejano, la ausencia de su perfume ordenado, una especie de hueco. Los empleados que hasta ese momento se habían movido a la defensiva, ahora respiraron con una mezcla de alivio y de miedo. No sabían bien qué paso seguían. La vida laboral no da instrucciones para lidiar con ese tipo de rupturas. María, por su parte, sintió una descarga que fue al mismo tiempo alivio y fatiga. Hizo lo que supo hacer. Se acercó a la habitación de doña Ivone, tocó su mano y dejó que la mirada de la anciana buscara un resto de tranquilidad. El hospital fue un paso de concreciones. Allí, la evaluación clínica no se permitió la poesía. Signos compatibles con maltrato, recomendaciones de cuidados, exámenes que proponían mapa de una realidad que no había sido visible antes. Los médicos hablaron en términos técnicos, pero también hubo gestos humanos que no entran en protocolos. Una enfermera que sostuvo la mano de doña Ivonne con una ternura que excedía su turno. Un trabajador social que tomó nota con la paciencia de quien sabe que los procesos son largos. En el informe constaba que se había presentado una denuncia y que la institución médica había emitido la información pertinente para las investigaciones que correspondan. No hubo condenas pronunciadas en aquel momento, solo la formalización de la sospecha y el inicio de un camino que, por su naturaleza, sería lento y necesario. Mientras la maquinaria institucional comenzaba a andar, la vida en la casa cambió con la cadencia de quien intenta recomponer una melodía rota sus cuerdas. Fernando dejó por un tiempo los viajes, empezó a pasar más tardes, a preguntar por los detalles que antes delegaba con un «todo está bien». Había culpa en su presencia, sí, pero también una voluntad de reparar que debía aprender a sostener el tiempo suficiente para transformarse en algo distinto. No fue un gesto telescópico de redención, fue la acumulación de pequeñas decisiones nuevas. Trajo al médico familiar, descolgó teléfonos, reorganizó horarios, no por aplauso, sino porque la evidencia le había arrancado la posibilidad de ignorar. Los empleados observaron el movimiento con desconcierto y con cierta esperanza. María no recuperó de inmediato la sensación de seguridad absoluta. Lo que cambió fue la dinámica de la casa. Las conversaciones dejaron de ser respecto a lo que conviene y empezaron a ser respecto a lo que pasa. Algunos colegas la miraron con una mezcla de distancia y respeto. No la aclamaron como si fuera la figura más valiente de la historia. La saludaban como alguien que había hecho lo que pudo con los recursos que tenía. Escenas cotidianas volvieron a ganar vida, un taza caliente preparada por otro, un gesto de cuidado que antes no existía. La investigación en curso fue una palabra fría que, sin embargo, permitió que la casa se moviera en canales más formales. Hubo entrevistas con profesionales, registros, pasos burocráticos que no cambian corazones de inmediato, pero que sí obligan a ordenar responsabilidades. Se habló de la importancia de proteger a la señora y de la necesidad de acompañamiento. Las autoridades a cargo pidieron prudencia. No hubo proclamaciones triunfalistas. Lo que hubo fue la formación de un expediente y la certeza de que la vida de la anciana ya no sería manejada únicamente por una voz que se decía experta en orden. Paula, por su parte, dejó la casa esa tarde. No hubo una escena de expulsión pública ni una imagen grotesca de humillación. Salió con su semblante intacto de cara al exterior. Cambió de auto, cruzó una calle, borró su rastro como quien borra un trazo en una pizarra. En los días siguientes hubo llamadas y mensajes que intentaron moldear la narrativa, la distancia razonable, la versión de un malentendido. Pero el video que circuló en manos pequeñas y discretas ya había hecho su trabajo. La evidencia no necesitó altos parlantes, necesitó ojos que la vieran sin medias tintas. María, que había vivido entre el miedo y la resolución, no se convirtió en una figura de brillo inmediato. Recibió llamadas de agradecimiento tímido, una promesa de protección laboral que Fernando reiteró con formalidad ante testigos. No fue un acto teatral, fue un compromiso puesto por escrito, medidas para garantizar su trabajo mientras se definían los pasos legales y médicos necesarios. María no exigió medallas. Para ella, lo esencial había sido abrir una posibilidad de dignidad para doña Ivone. En los días que siguieron, los pequeños avances fueron los que dieron la medida del cambio. Doña Ivone comenzó sesiones de fisioterapia. Al principio, cada movimiento era una derrota contra la gravedad de los años, pero la repetición mostró la tendencia. La fuerza vuelve con práctica. El lenguaje vuelve con escucha. La anciana, cuando pudo, habló menos de los escenarios y más de momentos. Una ventana,
los caramelos que daba a João Miguel, un atardecer recordado. No dijo que todo estuviera bien, dijo que prefería recuperar pasos propios antes que el silencio obligado. La recuperación fue lenta, sin los atajos de un cuento de hadas. La dignidad que su restauración implicaba no se reducía solo a la movilidad, era la posibilidad de tomar decisiones, de recibir llamadas de amigos sin supervisión, de volver a elegir qué comer sin que nadie convierta su preferencia en un problema a resolver. El respeto llegó en prácticas, consentimientos informados para tratamientos, visitas programadas y, sobre todo, la restitución del derecho a discrepar en pequeños asuntos sin que la palabra de alguien más diera por terminada la conversación. Fernando aprendió a escuchar de manera menos defensiva. No fue una transformación sin sombras. Sus primeros días de presencia estuvieron medidos por la culpa y por una necesidad urgente de corregir lo evitable que lo había mantenido ausente. Tuvo discusiones consigo mismo y con otros. Pidió ayuda para entender cómo acompañar a una madre sin asumir que tenía que arreglar todo solo. Empezó a leer, a preguntar por protocolos, a tomar notas. No fue un héroe inmediato, fue alguien que dejó que la evidencia le alejara de la comodidad del desconocimiento. La relación entre María y Fernando fue compleja y cargada de matices. Hubo encuentros tensos en los que la gratitud se mezcló con la exigencia. María quería condiciones claras, no promesas difusas. Pidió que su empleo quedara protegido, que se reconociera su papel en el cuidado, que hubiera garantías de que lo acontecido no quedara en un olvido bien peinado. Fernando lo aceptó en la forma posible. Acuerdos laborales revisados, comunicación más directa, una proximidad que no pretendía borrar que hubo negligencia. No hubo abrazos forzados ni escenas de reconciliación cinematográfica. Hubo conversaciones prácticas y la voluntad de construir una convivencia con más transparencia. La comunidad, la que antes miraba desde la distancia por temor a entrometerse, empezó a notar que el silencio podía romperse sin que el mundo se viniera abajo. Algunos vecinos hablaron con la familia, otros ofrecieron referencias de servicios médicos, otros aún se mantuvieron en la prudencia. Lo importante fue que la escena dejó de ser exclusivamente interna. La conversación sobre cuidado de ancianos, sobre cómo la apariencia puede ocultar control, se instaló en la cotidianeidad de los que vivían alrededor. No fue un escándalo mediático, fue una ola de conversaciones necesarias que poco a poco comenzaron a alterar miradas. María volvió a su rutina con una mezcla de alivio y de vigilante cansancio. No se consideró a sí misma exenta de dudas. Sabía que había expuesto su vida a un riesgo calculado y que los costos podrían aparecer en formas no previstas. Pero también sabía que había hecho lo que su conciencia le permitió, con la precariedad que manejaba. En su casa, su madre Rosalba la recibió con ojos ya acostumbrados a las noticias del barrio. Las palabras entre ellas fueron pocas. Un abrazo largo, un café compartido, la sensación compartida de que el peso había sido trasladado en parte. João Miguel, por su edad, recibió el cambio como un gesto de su madre que lo dejó tranquilo. La presencia de su mamá en la mesa, su voz menos temerosa a la hora de pedir lo que necesitaba. La vida no se arregló de golpe. Hubo días de incertidumbre, entrevistas, trámites, revisiones médicas. Pero en cada paso había un registro de que el ciclo del silencio había sido interrumpido. La denuncia había sido presentada, la investigación estaba en curso. No se proclamó una sentencia pública, ni se celebró una victoria sobre un tribunal. Lo que ocurrió fue la activación de procesos que obligan a responder, a documentar, a no dejar todo en la cómoda categoría de malentendido. Un día, en la sala que alguna vez fue territorio de apariencias, doña Ivone miró a María con una claridad que tuvo la forma de un gesto pequeño. Tomó su mano y la apretó sin palabras. En ese apretón cabe la historia, el cuidado cotidiano, la decisión arriesgada, la restitución de la voz. María sintió que la gratitud era un calor que no necesitaba ser narrado. Lo que siguió fueron pequeños actos, la anciana descolgando el teléfono para hacer una llamada por su cuenta, invitando a una amiga a almorzar, votando por sí misma en pequeñas decisiones de su día a día. María no fue llevada a epicentros heroicos. No recibió medallas ni títulos. Recibió, sin embargo, gestos de reconocimiento que para ella tenían la forma práctica de seguridad. La promesa escrita de que no habría represalias laborales, la invitación a formar parte de las decisiones sobre la atención de doña Ivone, el reconocimiento público en una reunión breve en la casa, donde se habló de responsabilidad y de protocolos. No era justicia plena, era una restauración parcial, que sin embargo marcaba una diferencia concreta en la vida de las personas involucradas.
Con el tiempo, el corazón de la casa se fue recomponiendo con una nueva arquitectura, menos silencio cómplice, más pregunta censora. Las cenas volvieron a ser espacios de conversación, no de lectura de órdenes. Los gestos de cuidado pasaron a ser compartidos. Hubo conversaciones difíciles entre Fernando y su madre, en las que aparecieron reproches y también explicaciones. No se buscó el perdón inmediato, se buscó la consistencia de actos que no permitan repetir aquello que estaba mal. En los jardines cercanos, algunas vecinas comentaron en voz baja que la verdad no siempre necesita grandes altavoces. A veces la honestidad de un teléfono viejo y una decisión de una mujer precarizada son suficientes para mover las piezas. Otras personas, más conservadoras, hablaron de prudencia y de cuidado para no exagerar. En esas diferencias se representó la complejidad de la vida en sociedad, unos defendiendo la preservación de las apariencias, otros dispuestos a escuchar a los débiles. María siguió yendo al trabajo con la misma ropa de antes, con la pantalla fisurada del teléfono aún en su bolsillo, como un recordatorio. No hubo un acto heroico final, hubo más bien el simple transcurso de días que demostraban que las cosas podían ser distintas. A veces caminaba por la cocina y escuchaba relatos breves de la señora contando una anécdota de juventud que nadie antes había invertido tiempo en escuchar. Otras veces se sentaba a la mesa con Fernando y hablaban, más que con palabras grandilocuentes, con prácticas, horarios, visitas médicas, pagos. Eso bastó. La historia dejó una marca en la comunidad, la conversación sobre maltrato oculto, sobre poder que se ejerce sin grandes estruendos, sobre el silencio que se compra con plata y apariencias, se volvió menos silenciosa. Las personas empezaron a mirar con más atención. Quizá no todas decidieron actuar, pero algunas sí. El eco de la decisión de María se extendió, modulando la posibilidad de que otras vidas vulnerables también encontraran una salida. En una de esas tardes, sentada en el banco de la cocina, María pensó en la fragilidad que había sentido antes de tomar la decisión. No fue valentía mítica, solo la suma de motivos y la certeza de que no podía callar. No se sintió triunfante, se sintió cansada, agradecida y algo más, consciente de que la responsabilidad de denunciar no exime a la colectividad de su parte. Había una pregunta que no la dejaba. ¿Cuántas otras casas mantenían un pacto de silencio en nombre del orden? Esa pregunta no tenía una sola respuesta, pero le devolvía la mirada a una verdad incómoda. Doña Ivone, cuando pudo, se acercó a María y con voz temblorosa dijo algo que no fue un discurso. Gracias por no dejarme sola. Fue un reconocimiento pequeño pero decisivo. En ese agradecimiento cabe la reconstrucción de una dignidad que no se compra ni se regala. Se restaura con actos cotidianos y con la persistencia en los cuidados. Con el tiempo, la investigación adoptó su propio ánimo técnico. Entrevistas, protocolos administrativos, registros que, por su naturaleza, se mueven despacio. No hubo celebraciones en los pasillos de la casa, sino la sensación de que las cosas, al menos, habían tomado el curso que corresponde cuando se sospecha de violencia. La vida siguió, con recovecos que siempre quedan por sanar, con fragilidades que necesitaban apoyo profesional. Los médicos hablaron de recuperación paulatina. Los trabajadores sociales recomendaron acompañamiento psicológico. Nadie prometió soluciones mágicas. La honestidad fue el marco. La pregunta que la historia deja, la que María misma ya no se hacía en soledad, sino que quería poner en boca de otros, tomó forma en la habitación donde la anciana solía asomarse a la ventana. María la pronunció sin énfasis, como quien lanza una piedra con la esperanza de que caiga en aguas que se muevan. ¿Qué estás fingiendo no ver hoy? Es una pregunta que apunta al corazón del asunto. La posibilidad de apartar la mirada para conservar la comodidad o de mirarlo para exigir un mundo que asuma responsabilidades. No es una invitación al juicio fácil, es una llamada a la atención. A veces mirar es poco, exige actuar y acompañar la consecuencia de lo que esa mirada despierta. Esta historia no cuenta un final redondo. Cierra con la modestia de los caminos que siguen abiertos, una investigación en curso, una anciana en proceso de recuperación, una familia marcada por el aprendizaje y por la necesidad de reparar. María sigue con su vida, con sus guardias, con la escuela de Juan Miguel. No es una heroína sin fisuras. Sabe, sin embargo, que en la medida en que dejó de callar, alteró la trayectoria de varias vidas. Si esta historia te llegó,
Comparte en los comentarios si alguna vez guardaste silencio y qué te hizo cambiar de postura. Si crees que alguien necesita escuchar esto, compártelo. Suscríbete si quieres que sigamos contando relatos que nos obliguen a mirar de frente.